Uno en nuestros países piensa que el dinero es todo en Estados Unidos, pero si tú quieres tener dinero, tienes que tener 2 o 3 trabajos. Honestamente no sabes a dónde vienes a meterte cuando agarras un coyote. Llegamos a un lugar que no recuerdo porque ellos no dicen dónde estamos. Entonces yo tomé la decisión, hablé con mi esposo y decirle, ¿sabes qué? Me voy a ir a México porque yo quiero ver a mi mamá. Hola, bienvenidos a Aquí Este Mundo. Yuridia llegó a Estados Unidos hace 18 años. Su experiencia migratoria ha estado marcada por obstáculos, pérdidas y valientes acciones que la han llevado a por fin tener una estabilidad en este país norteamericano. Hoy queremos comenzar este proyecto hablando acerca de su historia, la cual, semejante a la de muchos otros inmigrantes, es más relevante hoy que nunca. Un momento en el que el racismo, la xenofobia y el ataque hacia los inmigrantes destacan con más contundencia en el mundo y la violación a los derechos humanos prevalece. Gracias a quienes nos escuchan y nos ven. Yuridia, o Yuri, como le gusta ser llamada, es una mujer acelerada, cálida, expresiva y mexicana de pies a cabeza. Tiene 37 años y vive en Florida, Estados Unidos. Proviene de una familia humilde, de padres trabajadores que, aunque no pudieron darle lujos y ciertas comodidades, hicieron que su niñez fuera memorable. Pues mi niñez fue muy alegre, trataban siempre de darme lo mejor, éramos pobres porque no teníamos lujos, pero éramos muy felices. Yuri creció en Acapulco de Juárez, un importante puerto marítimo ubicado en el Océano Pacífico, que a su vez lo convierte en la ciudad más poblada del estado de Guerrero. Aquí, en este puerto, Yuri se crió en comunidad, acompañada de sus padres, parientes y amigos cercanos, quienes en el futuro la inspirarán y la ayudarán a tomar una de las decisiones más importantes de su vida: migrar a los Estados Unidos. Esta decisión la tomaría más tarde, hasta darse cuenta de la clase social a la que pertenecía, sus necesidades económicas y las opciones que como mujer tenía: casarse y tener hijos. Por supuesto, ella tenía otros planes para su futuro. Uno de niño no siente las necesidades, ¿no? O sea, todo lo tiene, tu par de zapatos, no sabes realmente qué es lo que realmente falta, sino ya empiezas a ver cuando ya empiezas a estudiar, cuando ya ves las cosas más como que hacen falta en tu casa. Las carencias empiezan a ver ya en la adolescencia, porque empiezas a ver a otra muchacha con aretes, con zapatos diferentes, como que ella tiene 3 pares de zapatos y tú porque solo tienes uno, y ya pues ya tú tienes otra mentalidad de que ¿qué hago en este país? Mejor me voy, quiero iniciar una nueva vida, tal vez si me voy por un año, regreso a mi país, hago dinero y ya termino mi carrera. Yuri tenía familiares que trabajaban en Estados Unidos parte del año y luego pasaban las vacaciones en Acapulco. Cuando estaba en la preparatoria, empezó a notar que sus primos usaban ropa y zapatos de marca y conducían autos lujosos. Estas exhibiciones moldearon su idea del éxito y un estilo de vida definidos por lujos materiales que ella no tenía y que creía solo Estados Unidos le podía proporcionar. Pues es que ahí es donde empieza la mente o las ideas que es este país, porque tienes familia que llega con ropa bonita, con zapatos de marca, que llegan a veces primos grandes de que los ves desde hace años, llegan con camionetas. Uno cree que venir a Estados Unidos es hacer dinero. Por un año tú ya tienes el dinero para terminar tu carrera, tienes el dinero para pagar un sustento de una casa, para ayudar a tus padres, lo que uno manda de aquí, pues puedes hacerte millonaria
así. Claro. Así. O sea, así veía yo mi panorama de la joven de 18 años. Yuri pensó que irse le abriría las puertas a mejores oportunidades, que podría ayudar a sus padres económicamente, a ahorrar suficiente dinero para poder estudiar y regresar a su país. Así que habló con su tía, quien estaba en Estados Unidos y podría prestarle el dinero. Le dije que si me podía dar la oportunidad de prestarme el dinero y de venirme para acá. Y él me dijo, si hablaste con tus papás y tus papás están de acuerdo, adelante. Sus papás no estaban de acuerdo, sobre todo porque Yuri era hija única y sabían que apoyarla significaba perderla de alguna manera. Porque igual, ¿cómo se iba a ir su única hija? De su lado. Es muy duro, ¿no? De que tu propia hija se vaya a otro estado donde no conocen a nadie, donde no sabes si comiste o no. Y esta es cuando llegué a Estados Unidos. A los 18 años, Yuri parte hacia los Estados Unidos por primera vez. Mi primer Nevada en Estados Unidos. Me vine por Nogales. Por ignorancia, supuse que había llegado en avión. Sin embargo, comprar un ticket y tomar un avión no era la opción que elegían las personas en su entorno, más concretamente sus primos y sus tíos. Entonces, ellos le aconsejaron que contratara a un coyote. Yo tenía 18 años y yo nunca había viajado en un avión. Entonces, lo que fue agarrar un autobús que fue de Acapulco a Sonora. Y en Sonora, pues me vine con otra señora y otros familiares de mi madrina, que me ayudó a venir a Estados Unidos. Pero ellos consiguieron un coyote. Ella y otras 20 personas esperaban al coyote en una habitación de hotel en Nogales, una ciudad situada al sur de la frontera entre los Estados Unidos y México, cerca del estado de Arizona. ¿Por qué ruta iría? ¿Quién era el coyote? ¿O cuántos días duraría el viaje? No lo sabía. Honestamente no sabes a dónde vienes a meterte cuando agarras un coyote. Yo la verdad no sé el nombre del coyote porque solo llegó ahí, se presentó, él no dice su nombre, solo ellos te dicen él es el coyote y él es la persona que te va a llevar a tu destino. El coyote nos subió a una camioneta, como 4 camionetas. Sí. 4 o 5 personas. Llegamos a un lugar que no recuerdo porque ellos no dicen dónde estamos. Ellos te dicen, llegamos aquí te subes, caminamos, cruzamos y llegamos a este sitio y a este sitio va a llegar otro carro. Y solo es caminar. De lo único que estaba segura era de que ella era la única mujer en el grupo, la más joven, no conocía a nadie y estaba completamente asustada. Venir con un coyote es un camino donde no sabes que vas a encontrar cadáveres en el camino, vas a escuchar culebras de cascabel, donde no sabes. A mí, gracias a Dios, no me violaron, pero hay muchas mujeres que en el camino las violan. Yo venía con 20 hombres en este caminar, con 20 hombres y yo era la única mujer. Okay. Yuri tiene razón. Las mujeres a menudo sufren abusos sexuales durante el tránsito migratorio. Investigadores estiman que 6 de cada 10 mujeres migrantes son víctimas de violación, de trata de personas y acoso sexual durante el recorrido. En muchos casos, migrantes hombres o los mismos coyotes convierten la explotación y el abuso sexual en una forma de coacción utilizada para obtener comida, protección, transporte u otros bienes de primera necesidad. Por ejemplo, un estudio realizado en 2022 por la Universidad de Monterrey entrevistó a 10 mujeres que cruzaron la frontera de manera irregular con la ayuda de un coyote. Todas ellas informaron haber sufrido alguna forma de violencia sexual. Una de las participantes incluso declaró:
Nos violan a todas y cuando no lo permitimos se sienten rechazados, se enfadan y nos amenazan con quitarnos la vida. Yuri por suerte no tuvo que pasar por nada de esto, pero se mantuvo alerta. Y yo tenía tanto miedo que me violaran o que me hicieran algo, pero el coyote siempre me decía, no tengas miedo, yo te voy a cuidar. Pero al momento de que tener ir a hacer pipí o el momento de ir al baño era, pues, ¿cómo voy a estar cerca de estos 20 hombres viéndome hacer mis necesidades? Sabía que se encontraba en una situación vulnerable, así que durante todo el recorrido le rezaba a Dios y le pedía protección. Que yo venía rezando, venía pidiéndole a Dios que me cubriera. Claro. Sin hacer pausas, caminaban de noche y dormían de día, sobre la arena del desierto, bajo los árboles, sobre las rocas o donde quiera que pudieran encontrar un momento de descanso. Durante una semana apenas durmieron, comieron o bebieron agua, tal como lo recuerda Yuri. El coyote les proporcionaba carne seca y tortillas para que tuvieran energía. Aunque se les permitía llevar agua, el peso de las mochilas y la intensidad de las caminatas los obligaron a ir desechando gradualmente sus reservas de agua, así como suéteres, cobijas y otras pertenencias que ellos creían necesarias. Fue un trayecto en el que las mochilas se volvieron rápidamente innecesarias. Caminar en el desierto fue duro porque hacía frío, hacía calor. Te digo, dormíamos en los árboles y a veces teníamos que tomar agua de lo que va bajando de la tierra, o sea, como los charquitos, así, agarrar a nuestros botes y tomar de esa agua. Fue duro porque los pies se te hinchan, los zapatos se rompen, tu ropa, si tienes suéter, a veces tienes que tirarlo porque los coyotes siempre te dicen, no, esto sí, esto no. Un día, tras largas noches en vela y días enteros bajo el abrumador sol del desierto, Yuri y los otros 20 migrantes llegan por fin y pueden realizar la llamada que han anhelado desde el primer día. Una llamada a su familia. Sin embargo, esta breve llamada era solo para darles los detalles de dónde debían enviar el pago final. O sea, en todo ese desierto que caminamos, jamás podíamos comunicarnos con nuestros familiares porque no podíamos. Cuando llegamos a Arizona, no creas que vamos a hablar a 10 minutos con tu familia, no. Solo ya llegué, estoy bien, como si fuera un secuestro, puedo decirlo, porque solo ya llegó su familiar. Yuri describe esta experiencia como un secuestro. Al igual que los demás, pagó la mitad de la tarifa por adelantado para asegurar su llegada a los Estados Unidos. El saldo restante debía ser pagado después del cruce de la frontera para que los coyotes la liberaran. Pagó $2,500 por el viaje. Esta suma incluía alojamiento temporal en Arizona, una vez cruzaran la frontera, así como el transporte que la llevaría a Carolina del Norte, donde su tía la esperaba. Hoy en día, los precios de este servicio irregular varían según la nacionalidad del migrante y la ruta que ellos quieran elegir, ya sea a través del desierto, por túneles, escondidos dentro de camiones y carros particulares. Los precios oscilan entre los $8,000 y los $20,000. Porque en nuestros países, como te digo, casi siempre es una manera de venir a Estados Unidos por medio de coyote. Muchos migrantes se enteran de la existencia de los coyotes a través del boca a boca, las redes sociales o páginas web. Algunos tienen familiares o amigos que han utilizado este servicio anteriormente. Los coyotes cuentan con una extensa red operativa en México y Estados Unidos que les permite, en primer lugar, reclutar migrantes, convenciéndolos de que llegar a Estados Unidos por esta vía es más fácil y rápido que solicitar una visa y esperar los plazos de tramitación.
En segundo lugar, esta red les permite planificar la ruta, los tiempos y la logística. A menudo los coyotes emplean diversas tácticas para eludir a las autoridades, tales como cruzar por zonas desérticas, utilizar rutas de contrabando o aprovechar las brechas en la seguridad fronteriza. Esta red operativa es tan amplia que también les facilita conseguir alojamiento y transportar a los migrantes hasta sus destinos una vez llegan a Estados Unidos. Entonces, tal como ocurrió en el caso de Yuri, en esta red hubo alguien que la ayudó a cruzar la frontera, luego alguien que la recibió en Arizona y otra persona que la transportó hasta Carolina del Norte, donde finalmente pudo encontrarse con su tía. Hoy en día, cuando Yuri mira hacia atrás y reflexiona sobre aquella experiencia, cuestiona la veracidad y la seguridad de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Eso es una forma, pero no sé si es la mejor manera de llegar a Estados Unidos. Como latina he sentido rechazada porque por más de que me esfuerzo a hablar en inglés y lo hablo con personas americanas blancas, dice, ¿qué dices? ¿Cómo? No te escucho. Tú hablas, no, tú tienes que hablar en inglés. Y le digo, excuse me. Y yo ahora aprendí a ya no decir excuse me, ahora le digo, excuse me. Ah, no, cuando llego aquí yo ya quiero comprar mi carro, quiero comprar mi iPhone. Quiero que uno quiere, ¿cómo se puede decir? Comerse al mundo. Claro. Sí. ¿Y tú crees que iba a ser posible hacerlo? No. Al poco tiempo de haber llegado a Carolina del Norte, Yuri comenzó a trabajar en McDonald's. Me sorprendió, así que le pregunté si eso era posible sin tener un permiso laboral. Sí, en ese tiempo sí, porque necesitaban personas para trabajar y en ese tiempo no era muy común pedir papeles, o sea, era muy fácil agarrar y pedir trabajo y sin papeles te daban trabajo. Okay. En ese tiempo. Sin embargo, el no tener una visa que avale el poder trabajar de manera legal y el no hablar inglés se convierten en un impedimento para encontrar trabajos con más garantías laborales y acceder a beneficios sociales. Algunas investigaciones realizadas sobre este tema señalan que los inmigrantes indocumentados a menudo reciben pagos por debajo del salario mínimo y enfrentan maltrato emocional y explotación laboral. También la ausencia de un contrato crea oportunidades para que los empleadores no paguen a sus trabajadores. Yuri dice que no tuvo que pasar por eso, pero sí trabajó en más de 2 trabajos para costear un estilo de vida digno. Realmente, cuando llega uno a este país es solo trabajar. Uno en nuestros países piensa que el dinero es todo en Estados Unidos, pero si tú quieres tener dinero, tienes que tener 2 o 3 trabajos. Desde su experiencia, Yuri explica que una de las cosas más difíciles que enfrenta un inmigrante indocumentado es el miedo. El miedo a ser deportado por las autoridades estadounidenses en cualquier momento. El miedo que tienes de que migración te vaya a parar y te vaya a regresar a tu país, el miedo que está ahorita con todas las personas que sienten que no pueden hacer las cosas de antes, como antes se podrían reunir y tomar y no pasa nada, pero ahora tú no puedes ir a visitar porque si migración te agarra tomando, tú ya pierdes absolutamente todo. Claro. Vivir con temor a la deportación o la separación familiar debido a la falta de un estatus legal provoca niveles significativos de ansiedad y a menudo impide que migrantes puedan acceder a atención médica, obtener un empleo formal, recurrir a las autoridades legales en caso de ser víctimas de racismo, discriminación o abuso y conducir.
algo que en Estados Unidos, más que un lujo, es una necesidad. No puede ni tan siquiera salir a un supermercado porque realmente, aunque manejen bien, pero con el solo hecho de tener una cara de latino, ya es otra historia. Su esposo o su novio, en aquel entonces, Greg, comenzó a entender cómo es la vida de un inmigrante indocumentado, las constantes precauciones y la limitada libertad que tienen para tomar decisiones o participar en entornos sociales. De muchas maneras, ser indocumentado implica ser invisible. En ese tiempo que vivimos juntos, él se dio cuenta de la vida de un inmigrante, Claro. que no puede manejar, que no puede estar libremente hacia la vista de migración. Él dijo, yo quiero ayudarte para que tú tengas tus papeles, porque he visto ahora cómo está tan difícil para hacer los papeles y yo no quiero que mi hija crezca sin su madre. Uh-huh. Así empezó la historia con mi residencia. Entonces Greg le pide matrimonio. Una vez se casan, Yuri finalmente puede comenzar su proceso de residencia por matrimonio, mejor conocida como la Green Card. Este proceso, sin embargo, se extiende por aproximadamente 5 años. Porque como yo no entré legal, todo fue más lento que un año donde te dan el perdón, que el proceso de esto, que el proceso del otro. En esos 5 años su papá fallece y por recomendación de su abogada, Yuri no puede viajar a verlo por última vez. ¿La foto de tu papá? Con mi mamá y yo estaba pequeñita. No está. Con mi papá, sí, cuando él falleció yo ya no lo pude ver. Y él, antes que estaba muy enfermo, él siempre me decía, hija, me voy a morir y no me vas a ver. Tú me dijiste que ibas a solo por un año, ya llevas muchos años, ¿cuándo vas a venir? Entonces, esa parte es muy dolorosa porque quieras o no, es tu papá, es la persona que te enseñó a ser fuerte. No poder salir del país es quizás otro desafío que enfrentan inmigrantes indocumentados. Para aquellos que ingresaron a los Estados Unidos sin autorización y han vivido en el país durante varios años, salir durante el proceso de la Green Card o tarjeta de residencia puede acarrear grandes consecuencias. En muchos casos, esto puede desencadenar una prohibición de reingreso de 3 o 10 años. Entonces, dado que el proceso puede tardar meses o años en recibir aprobación final, muchos han perdido a familiares sin haber podido verlos por última vez, tal como le sucedió a Yuri. Sí, es algo muy duro saber que este país te puede dar muchas cosas, te puede dar muchos lujos, te puede dar una vida bien, una vida tranquila económicamente, pero también ya no puedes ver a tus seres queridos. Entonces fue muy duro ya no volverlo a ver. Poco tiempo después, su madre también comienza a enfermarse de cáncer. La enfermedad la ataca con fuerza y la debilita tanto que Yuri sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Y pues me dieron la noticia que mi mamá estaba muy enferma. Y ya fue que hablé con la licenciada y me dijo, ahora usted puede ir a México si quiere ir a ver a su mamá. Entonces yo tomé la decisión, hablé con mi esposo y decirle, ¿sabes qué? Me voy a ir a México porque yo quiero ver a mi mamá. Yo no quiero que pase lo mismo con mi papá, que no me pude despedir de él. Entonces, Greg y su hija se quedaron mientras Yuri sola emprendió el regreso a su tierra natal. Aquí acompañó a su mamá durante la enfermedad, aunque la viera morir. Estar 7 meses en mi país fue muy difícil. Fue algo que no puedo borrar ni de aquí porque yo estaba feliz de estar en mi país, de mis raíces,
pero ya no estar mi mamá, ya no estar mi papá, estar en la casa que yo dije, la casa de mis sueños, la casa que quería construir. Paradójicamente, ahora esa casa que Yuri construyó con tanto amor para sus padres se inundaba de desconsuelo, tristeza y arrepentimientos. ¿Sí? Qué duro, Sí. qué difícil es estar sin tu hija, sin tu esposo. En el duelo de mi madre. Y en el duelo de tu y no poder abrazar a mi mamá más tiempo. Fue muy duro, porque la pérdida de papá duele, pero creo que una pérdida de madre es mucho más. Uh-huh. ¿Perdiste a tus papás? Sí, perdí a mis papás. Había perdido yo ya las esperanzas de regresar a este país porque la misma... Lo que estaba destinado a ser un breve viaje de emergencia se prolongó durante 7 largos meses. Durante ese tiempo, Yuri no pudo regresar a los Estados Unidos ni ver a su esposo y a su hija de 6 años. En su lugar, tuvo que continuar su proceso de residencia desde México, siguiendo los mismos pasos que muchos inmigrantes completan dentro del país. Asistir a una cita consular, después una toma de huellas dactilares y finalmente acudir a una entrevista. Lo primero fue mi cita consular. Uh-huh. Fue un preinfarto, puedo decir. Llegas, primero te vas a hacer tus huellas, no pasa nada, todo está tranquilo. Después te llevan y que tu récord y tus papeles te revisan, que todo esté bien. Después, al otro día, es la entrevista, que tal vez son solo 5 minutos, pero ahí sientes una eternidad, sientes algo que te hierve la sangre de la cabeza a los pies, porque te hacen unas unas preguntas y de ahí están viéndote si estás respondiendo la verdad, estás respondiendo con mentiras. Tenía que mantenerse en calma, porque cualquier error podría costarle la posibilidad de volver a ver a su hija. Pero lo duro es cuando estás enfrente de la jueza que te está preguntando. Eso es lo más duro, lo más que dices, pues si ya te dice no vas a irte a Estados Unidos o no pasaste, ya me quedé y ya no voy a volver a ir a Estados Unidos. Claro. Y no tanto, o sea, yo feliz hubiera sido si no hubiera tenido mi hija y mi esposo. Yo hubiera estado feliz y me quedo en mi país y está bien. Pero ya teniendo una hija de 7 años, ya tenías una razón para volver. Una razón que digo, si yo ya no vuelvo a Estados Unidos, yo voy a perder a mi hija. Ella describe esta experiencia como un martirio. Después de la entrevista, mientras esperaba una respuesta, su miedo aumentó al ver que otras personas en su misma situación estaban llorando y lamentando la negación de su solicitud. El motivo: tenían tatuajes. Porque dicen que si tú tienes tatuaje ya eres de la mala trucha, que eres una, ¿cómo se dice? Parte de una pandilla. Eres un pandillero, eres de lo peor. Y realmente a veces uno usa tatuajes porque les gusta, es un arte. Claro. Escuchabas al otro muchacho que porque tiene tatuaje así, que porque se tatuó. Y a mí me están preguntando dónde está tu hija, de dónde es, y las mismas preguntas a mí, a otra persona. ¿Tienes tatuajes? Y yo no tengo tatuajes. Entonces escuchar que a una forma de arte como los tatuajes ha sido considerada durante mucho tiempo como prueba de participación en pandillas y actividad criminal en varios países, tales como Japón, El Salvador, Rusia, Ecuador y los Estados Unidos. Aunque esta estigmatización no es nueva y gobiernos anteriores la han utilizado para deportar migrantes indocumentados y negar solicitudes de visa, la administración Trump parece reforzar esta idea significativamente. Por ejemplo, en marzo del 2025, más de 230 migrantes venezolanos fueron deportados a El Salvador, basándose en un sistema de puntuación migratoria que empleaba los tatuajes como coronas, rosas, estrellas o incluso logotipos de Jumpman
como prueba de afiliación a la pandilla El Tren de Aragua. Hoy en día se ha demostrado que muchos de ellos no tenían relación con el Tren de Aragua, ni contaban con antecedentes penales. I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit. Según el filósofo George Lakoff, a lo largo de la historia de Estados Unidos, los inmigrantes han sido retratados como delincuentes y una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, Yuridia afirma que esta connotación es perjudicial y no es del todo cierta. Que realmente venimos a este país por trabajo, porque en nuestros países hay trabajo, claro que hay trabajo, pero no se paga igual como se paga aquí. Jamás, aunque nos endeudemos con $50 comprando un carrito, en nuestros países no podemos. Entonces, sí hay delincuentes, pero los delincuentes están en el mundo, en el mundo. Y así como hay delincuentes en nuestros países, también aquí. El caso de Yuri fue finalmente aprobado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos le otorgó la residencia. Poco tiempo después, regresó a los Estados Unidos, donde su hija y su esposo la esperaban para recogerla en el aeropuerto. Tras escuchar esta historia y reflexionar sobre todo lo que Yuri compartió conmigo, quise hacerle una última pregunta. ¿Qué significaba por fin tener un estatus migratorio? Para mí tener papeles solo es una puerta. La única puerta abierta que puedo decir es de que puedo ir a mi país y regresar, es lo único. La libertad en donde quiera ir a trabajar, puedo hacerlo. Tener un estatus migratorio significa poder vivir sin miedo y participar en la sociedad. Significa la libertad de trabajar legalmente con un contrato que garantice una remuneración justa y derechos laborales. Significa la libertad de viajar dentro del país y más allá de sus fronteras y de reencontrarse con aquellas partes de nuestra historia cultural que alguna vez tuvimos que dejar atrás. Significa la capacidad de tomar decisiones, comprar una propiedad, estudiar y crecer profesional y económicamente. Cuando empezó Donald Trump, mi esposo tenía miedo de abrir la puerta, porque pensaba que si venía migración, iba a venir por mí. Claro. Y yo decía, no, yo no tengo miedo. Pero ¿por qué no tienes miedo? Yo no quiero que te vayas. Para Yuridia significa algo mucho más sencillo. La autonomía de poder ser mujer, madre, esposa y amiga. Alguien que ya no tiene miedo de ser detenida o ser deportada. Significa vencer esas restricciones silenciosas y esa discriminación social que inevitablemente moldean nuestra vida cotidiana. Ser inmigrante significa enfrentar diversos desafíos. La experiencia de Yuri está marcada por la falta de libertad, el hambre, la soledad y el enfrentamiento a una melancolía constante que apenas puede describir. Las leyes de migración de los Estados Unidos le han negado la oportunidad de ver a sus padres y reunirse con ellos en tiempos difíciles. Pero por el contrario, este país le ha brindado la oportunidad de estudiar, alcanzar la estabilidad económica que tanto deseaba, formar una familia y perseguir el sueño de ayudar a los demás. Mi sueño está en eso, en brindarle la ayuda a personas inmigrantes que necesitan ayuda. Claro. Así como muchas personas me ayudaron a mí, me echaron la mano, me abrieron la puerta de su casa, me dieron una comida, igual yo. No. Este fue mi sueño. ¿Este cuál? Lo que estamos haciendo. Esto, aquí. Yo le dije a mi esposo, en esa parte. Sí. Eso era lo que soñaste. Por sí. Eso viniste. Pero realmente quería que mi voz se escuchara a otras personas. Ajá. Quería que mi historia, lo que tuve que pasar, la pérdida de mis padres, de tal vez
tener conciencia a otros jóvenes que están en nuestros países, que creen que Estados Unidos da mucho, sí da mucho, pero tienes que trabajar muchísimo. Tienes que tener valor para salir adelante. Porque en nuestros países... Hoy, Yuri continúa construyendo su vida en Florida, donde ella y Greg compraron una casa. Su hija, que ahora tiene 9 años, sueña con convertirse en arquitecta, con diseñar sus propias casas algún día. Actualmente, Yuri busca un local para abrir una cafetería que planea llamar Sunrise, un lugar donde puede preparar y vender opciones saludables para sus clientes. Yuri es la muestra de que no existen sueños pequeños, sino largos caminos, silencios, sacrificios y la resiliencia para volver a empezar una y otra vez. Gracias por escuchar y por ver aquí este mundo. Si te gustó este podcast, por favor compártelo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Y espera muy pronto nuestro siguiente episodio.